En algún punto silencioso de la vida adulta, cuando el ruido del mundo se apaga por un instante, casi todas las personas sienten la misma inquietud profunda, la sensación de estar trabajando duro pero avanzando lento, de esforzarse mucho y aún así vivir con la constante preocupación por el dinero, como si la prosperidad fuera una habitación iluminada a la que otros entraron por una puerta secreta que nadie les mostró. Esa inquietud no suele gritar, susurra en las madrugadas, aparece al revisar una cuenta bancaria, se manifiesta en decisiones pospuestas, sueños aplazados, talentos subutilizados. No es solo una lucha financiera, es una lucha de identidad, y es precisamente ahí donde la obra The Secrets of the Millionaire Mindset de Brian Tracy se vuelve urgente, actual y profundamente necesaria, porque no habla de cifras, inversiones o tácticas aisladas, sino del origen invisible de toda riqueza duradera, la forma en que una persona piensa, se percibe y se relaciona con el valor, el éxito y consigo misma. En un mundo obsesionado con resultados rápidos, este libro propone una verdad incómoda pero liberadora. La vida financiera de cualquier individuo es un reflejo exacto de su programación mental, de las creencias que aceptó sin cuestionar, de las historias que repite internamente sobre lo que es posible o no para alguien como él o como ella. Brian Tracy no escribe para entretener, ni para prometer atajos. Escribe como un arquitecto de la mente, recordando que antes de construir riqueza en el mundo exterior, es imprescindible reconstruir los cimientos internos. Esta narración comienza en ese punto invisible donde nacen las decisiones, porque allí es donde la mayoría pierde la batalla sin saber que la está librando. La sociedad enseña a ganar dinero, pero rara vez enseña a pensar como alguien que lo conserva, lo multiplica y lo honra. Enseña a trabajar, pero no a verse como una fuente de valor. Enseña a sobrevivir, pero no a prosperar con intención. Por eso este libro no es simplemente relevante, es un llamado, especialmente ahora, en una era donde la información abunda, pero la claridad escasea, donde muchas personas están ocupadas, pero no son productivas, conectadas, pero no alineadas, informadas, pero no transformadas. Tracy plantea que la diferencia entre quienes viven en estrés financiero y quienes construyen libertad económica no está en la suerte, la herencia o el contexto inicial, sino en un conjunto específico de patrones mentales aprendidos y practicados de manera consciente. Y esa idea, cuando se comprende de verdad, sacude, porque elimina las excusas, pero también devuelve el poder. Esta introducción no pretende convencer, pretende despertar. No busca enseñar técnicas, sino abrir una puerta interna. A lo largo de esta obra, el oyente será guiado como en un documental filosófico que observa la mente humana con honestidad, mostrando cómo el miedo, la culpa, la falta de merecimiento y la confusión sobre el dinero se infiltran en decisiones cotidianas aparentemente insignificantes, acumulándose con el tiempo hasta definir una vida entera. Tracy insiste en que la riqueza no es un evento, es una consecuencia. No es un destino, es una identidad practicada. Y en esa afirmación se esconde una esperanza poderosa. Si la identidad puede aprenderse, entonces puede reescribirse. Esta introducción marca el inicio de ese proceso, un viaje que no promete comodidad, pero sí claridad. No promete facilidad, pero sí coherencia. Porque cuando una persona comienza a pensar de forma diferente sobre el dinero, no solo cambia su cuenta bancaria, cambia su postura ante la vida, su tolerancia al riesgo, su relación con el tiempo, su capacidad de elegir en lugar de reaccionar. Y esa transformación, silenciosa pero profunda, es el verdadero secreto que este libro revela una y otra vez desde distintos ángulos. No se trata de convertirse en millonario como símbolo externo, sino de adoptar una mentalidad que genera abundancia como efecto natural. En un mundo que recompensa la velocidad, pero castiga la falta de dirección, esta obra se siente como una brújula. Y todo comienza aquí, en este punto exacto donde el oyente decide escuchar no solo con los oídos, sino con la mente abierta y la voluntad de cuestionar creencias antiguas. Porque la riqueza que se busca afuera siempre empieza como una decisión interna. La primera lección fundamental se despliega como una revelación silenciosa pero contundente. La riqueza no comienza en el mercado, ni en la educación formal, ni siquiera en la oportunidad correcta. Comienza en la mente,
en ese espacio íntimo donde se forman las interpretaciones de la realidad y se decide, muchas veces sin conciencia, hasta dónde se permitirá llegar una persona. Brian Tracy insiste en que la mentalidad es el origen de toda prosperidad o de toda carencia, porque es la lente a través de la cual se filtran las decisiones diarias, las acciones repetidas y las renuncias invisibles que terminan definiendo una vida financiera completa. Desde esta perspectiva, el dinero deja de ser un objeto externo y se convierte en un resultado interno, una consecuencia directa de patrones de pensamiento profundamente arraigados. Quien piensa como alguien limitado, aunque gane mucho, encontrará la forma de perderlo. Quien piensa como alguien próspero, aunque comience con poco, tenderá a multiplicarlo. Esta lección no busca romantizar la riqueza, sino desmitificarla, alejándola del azar y acercándola a la responsabilidad consciente. Tracy describe cómo desde la infancia, la mayoría de las personas heredan creencias sobre el dinero sin cuestionarlas. Frases escuchadas en casa, actitudes observadas en figuras de autoridad, emociones asociadas al éxito o al fracaso. Con el tiempo, esas creencias se solidifican y se convierten en una especie de piloto automático que guía comportamientos financieros enteros, determinando qué oportunidades se consideran posibles y cuáles se descartan antes incluso de intentarlo. La mentalidad, entonces, actúa como un termostato interno. Si una persona se percibe merecedora de cierto nivel de abundancia, ajustará sus acciones para mantenerse en ese nivel. Si se percibe indigna o incapaz, saboteará cualquier avance que supere ese límite invisible. Esta idea resulta incómoda porque elimina la figura del enemigo externo y obliga a mirar hacia adentro, pero también es liberadora porque devuelve el control al individuo. Tracy enfatiza que las personas ricas piensan de manera diferente no porque sean diferentes por naturaleza, sino porque han aprendido a disciplinar su pensamiento, a cuestionar sus suposiciones y a elegir creencias que les sirven en lugar de aquellas que los limitan. En esta lección, la mente aparece como un terreno que puede cultivarse o abandonarse, y la riqueza como la cosecha inevitable de ese cultivo. El autor observa que la mayoría no fracasa por falta de capacidad, sino por falta de claridad mental, no por ausencia de talento, sino por una narrativa interna que repite dudas, miedos y excusas con una constancia devastadora. Frente a eso, la mentalidad millonaria se presenta como una práctica diaria, no como un rasgo innato. Consiste en pensar en términos de posibilidades, enfocarse en soluciones, asumir que el éxito es aprendible y que el error es parte del proceso, no una condena permanente. Tracy señala que quienes desarrollan esta mentalidad dejan de verse como víctimas de las circunstancias y comienzan a verse como causas, como agentes activos capaces de influir en su realidad económica a través de elecciones conscientes. Esta transición mental no ocurre de un día para otro, es gradual, a veces incómoda, y exige una vigilancia constante sobre los propios pensamientos, porque la mente tiende a volver a lo familiar, incluso cuando lo familiar es limitante. En esta lección se revela que pensar en grande no es un acto de arrogancia, sino de alineación con el propio potencial, y que pensar en pequeño no es humildad, sino una forma sofisticada de miedo. Tracy expone cómo la riqueza fluye hacia quienes se entrenan para pensar en valor, en contribución y en crecimiento a largo plazo, en lugar de enfocarse únicamente en la seguridad inmediata. La mentalidad como origen de la riqueza implica entender que cada pensamiento sostenido se convierte en una instrucción para el comportamiento, y que cada comportamiento repetido se convierte en un hábito, y que cada hábito, con el tiempo, construye resultados visibles. Desde esta óptica, cambiar la vida financiera no comienza con un presupuesto, sino con una conversación interna honesta. No empieza con una oportunidad externa, sino con una decisión interna de elevar el estándar personal.
Tracy subraya que la mente humana busca coherencia, actuará de manera consistente con la imagen que una persona tiene de sí misma, por lo que elevar esa imagen es un paso esencial para cualquier transformación económica duradera. La riqueza, entonces, deja de ser un objetivo distante y se convierte en una expresión natural de una identidad fortalecida. Esta enseñanza invita al oyente a observar sus propios pensamientos como si fueran semillas, a preguntarse cuáles está plantando a diario y qué tipo de futuro pueden generar. No hay juicio en esta observación, solo responsabilidad, porque en el corazón de esta enseñanza late una verdad poderosa. Cuando una persona cambia la forma en que piensa sobre el dinero, el éxito y su propio valor, cambia la trayectoria completa de su vida, y ese cambio, aunque invisible al principio, es siempre el primer paso real hacia la riqueza auténtica. La segunda lección fundamental se articula alrededor de una idea tan simple como transformadora. Nadie alcanza la riqueza duradera sin asumir responsabilidad total sobre sus resultados. Y esa responsabilidad no es una carga, sino una fuente profunda de poder personal. Brian Tracy presenta este principio como un punto de quiebre interno, el momento en que una persona deja de explicarse la vida en términos de excusas y comienza a interpretarla en términos de causa y efecto. La mayoría de los seres humanos, señala Tracy, vive reaccionando a las circunstancias, atribuyendo sus resultados financieros a factores externos, como la economía, el sistema, la suerte, la educación recibida o las decisiones de otros, sin darse cuenta de que cada explicación externa debilita su capacidad de influir en su propio destino. En contraste, la mentalidad millonaria se construye sobre una aceptación radical. Todo lo que ocurre en la vida financiera de una persona es, directa o indirectamente, resultado de decisiones pasadas, conscientes o inconscientes. Esta aceptación no busca culpabilizar, sino clarificar. No pretende señalar errores, sino revelar posibilidades. Cuando alguien asume responsabilidad total, deja de preguntarse por qué las cosas no funcionan y comienza a preguntarse qué puede hacer diferente. Tracy enfatiza que esta transición mental es profundamente incómoda al inicio, porque obliga a abandonar la narrativa de víctima, una narrativa que, aunque dolorosa, resulta familiar y emocionalmente cómoda. Sin embargo, es precisamente esa incomodidad la que marca el inicio de una verdadera transformación, porque donde hay responsabilidad hay elección, y donde hay elección hay libertad. La riqueza, en este contexto, no es un premio otorgado por el mundo, sino una consecuencia de elecciones alineadas con objetivos claros. Tracy observa que las personas financieramente exitosas no se perciben como perfectas, pero sí como responsables. Reconocen errores sin dramatizarlos, aprenden de ellos sin justificarlos y ajustan su comportamiento sin resentimiento. Esta actitud les permite avanzar con una velocidad y una claridad que parecen inalcanzables para quienes permanecen atrapados en la queja constante. La responsabilidad total implica aceptar que incluso las circunstancias adversas pueden convertirse en terreno fértil para el aprendizaje y el crecimiento, siempre que se adopte una postura activa frente a ellas. En esta lección, Tracy destaca que la queja es una de las prácticas más costosas en términos financieros, porque consume energía mental que podría utilizarse para crear soluciones. Cada queja refuerza la idea de impotencia. Cada acto de responsabilidad refuerza la idea de capacidad. La diferencia es sutil, pero sus efectos se acumulan con el tiempo de manera exponencial. Asumir responsabilidad total también significa reconocer que el nivel actual de ingresos, ahorros y estabilidad no es un juicio sobre el valor personal, sino un indicador de habilidades aprendidas hasta ahora, habilidades que pueden desarrollarse deliberadamente. Esta perspectiva desactiva la vergüenza y activa la curiosidad, un cambio psicológico crucial para el crecimiento. Tracy insiste en que nadie puede cambiar lo que no está dispuesto a reconocer como propio, y que la madurez financiera comienza en el momento en que una persona deja de esperar que otros cambien para que su vida mejore. Desde esta postura, cada resultado se convierte en retroalimentación, no en condena.
Cada error se transforma en información, no en identidad. La responsabilidad total, entonces, no es un acto aislado, sino una forma de estar en el mundo, una decisión repetida de responder con conciencia en lugar de reaccionar con automatismo. Tracy explica que quienes adoptan esta mentalidad desarrollan una relación más sana con el riesgo, porque entienden que el verdadero peligro no está en equivocarse, sino en no aprender. En el ámbito financiero, esta comprensión permite tomar decisiones más audaces, pero también más informadas, porque se basan en la autoevaluación honesta y en la disposición a corregir el rumbo. La responsabilidad total elimina la necesidad de culpar y con ella desaparece gran parte del estrés emocional asociado al dinero. Cuando una persona se reconoce como causa, recupera la dignidad interna de saber que su futuro no depende de factores impredecibles, sino de su capacidad de pensar, decidir y actuar con intención. Tracy subraya que este principio no solo incrementa los ingresos, sino que fortalece el carácter, porque enseña a enfrentar la realidad sin evasión. En esta lección, la riqueza aparece como un subproducto de la integridad interna, de la coherencia entre pensamiento, acción y resultado. Asumir responsabilidad total no garantiza éxito inmediato, pero garantiza progreso sostenido. Y en un mundo donde muchos se estancan esperando condiciones ideales, esa disposición a avanzar, aprender y ajustar se convierte en una ventaja decisiva. Así, esta lección invita al oyente a realizar un acto silente pero radical. Dejar de preguntarse quién tiene la culpa y comenzar a preguntarse qué está dispuesto a hacer, porque en esa pregunta, aparentemente simple, se encuentra el punto exacto donde comienza la verdadera creación de riqueza. La tercera lección fundamental emerge como un principio de enfoque y dirección. La riqueza rara vez llega por accidente. Casi siempre sigue a la claridad absoluta de metas financieras definidas con intención, precisión y compromiso interno. Brian Tracy plantea que uno de los errores más comunes en la vida económica de las personas no es la falta de esfuerzo, sino la falta de claridad, porque la mente humana no puede moverse con poder hacia un objetivo que no está claramente definido. Sin una meta financiera específica, el trabajo se dispersa, la energía se diluye y las decisiones se vuelven reactivas en lugar de estratégicas. Tracy compara la mente con un sistema de navegación. Necesita un destino claro para calcular rutas, corregir desvíos y mantener el rumbo frente a las distracciones inevitables. Cuando una persona no sabe exactamente cuánto quiere ganar, ahorrar, invertir o construir, termina aceptando lo que llega. Y aceptar lo que llega suele significar conformarse con menos de lo posible. La claridad financiera, entonces, no es una obsesión materialista, sino un acto de respeto hacia el propio tiempo y potencial. Tracy enfatiza que las personas con mentalidad millonaria piensan en cifras concretas, porque entienden que la vaguedad produce resultados vagos, mientras que la precisión genera enfoque. Esta lección invita a abandonar deseos difusos como ganar más dinero y reemplazarlos por intenciones claras que la mente pueda traducir en acciones específicas. Definir metas financieras con claridad absoluta implica decidir no solo cuánto se desea ganar, sino para qué, en qué plazo y bajo qué condiciones personales de integridad y equilibrio. Tracy observa que cuando las metas están alineadas con valores profundos, la motivación se vuelve más estable y resistente al cansancio, porque el dinero deja de ser un fin vacío y se convierte en un medio para una vida elegida conscientemente. La claridad de metas también actúa como un filtro poderoso. Permite distinguir oportunidades reales de distracciones atractivas, decisiones alineadas de impulsos momentáneos. En ausencia de este filtro, muchas personas trabajan duro durante años sin avanzar significativamente, confundiendo actividad con progreso. Tracy insiste en que la claridad financiera no restringe la libertad, la amplía, porque otorga control sobre las prioridades y reduce la ansiedad que surge de la incertidumbre constante. Cuando una persona sabe exactamente qué está construyendo, cada esfuerzo adquiere sentido, incluso los sacrificios temporales.
Esta lección revela que la mente tiende a organizar recursos, ideas y contactos en función de los objetivos dominantes, por lo que una meta financiera claramente definida comienza a influir en el comportamiento de formas sutiles pero consistentes. Tracy señala que las personas exitosas revisan sus metas con regularidad, no para obsesionarse, sino para mantenerse alineadas, ajustando el rumbo cuando es necesario sin perder de vista el destino. La claridad absoluta no implica rigidez, sino compromiso consciente. Permite adaptarse sin perder identidad. En esta lección también se aborda el miedo que muchas personas sienten al definir metas financieras específicas, un miedo que suele estar asociado a la posibilidad de fallar. Tracy observa que evitar definir metas para no fracasar es en sí mismo una forma de fracaso silencioso, porque priva a la mente de una dirección clara y al individuo de la oportunidad de crecer. La mentalidad millonaria entiende que las metas no son contratos con el futuro, sino guías para el presente. Pueden ajustarse, pero no pueden omitirse. La claridad financiera también fortalece el autoestima, porque cada avance medible refuerza la sensación de competencia y progreso. Tracy explica que incluso metas pequeñas, cuando están claramente definidas, generan un impulso psicológico que se acumula con el tiempo, creando una dinámica positiva de logro y expansión. Esta lección invita a ver las metas financieras como declaraciones de identidad. Al definir lo que se desea construir, una persona también define quién está eligiendo ser. La riqueza, desde esta perspectiva, no surge de la ambición descontrolada, sino de la intención enfocada. Tracy subraya que la claridad absoluta elimina gran parte del ruido mental que agota a las personas, porque reemplaza la duda constante por decisiones alineadas. Cuando la mente sabe hacia dónde va, la energía se organiza. Cuando el corazón entiende por qué, la disciplina se vuelve sostenible. En esta lección, la claridad financiera se revela como un acto de liderazgo personal, una forma de dirigir la propia vida con la misma seriedad con la que se dirigiría una organización importante, porque en última instancia, la vida financiera de una persona es su proyecto más íntimo, y como todo proyecto significativo, requiere una visión clara, medible y conscientemente elegida para convertirse en realidad. La cuarta lección fundamental se adentra en un territorio más silencioso pero decisivo. El nivel de riqueza que una persona permite en su vida está profundamente condicionado por el valor que cree aportar y por la confianza económica que ha desarrollado respecto a sí misma. Brian Tracy expone que el dinero fluye naturalmente hacia quienes se perciben como fuentes de valor, no hacia quienes se consideran meros receptores pasivos, y que esta percepción no surge del ego inflado, sino de una comprensión honesta de las propias capacidades, habilidades y potencial de contribución. La autoconfianza económica no se construye deseando más, sino reconociendo el valor real que se entrega al mundo a través del trabajo, el servicio, la creatividad o el liderazgo. Tracy observa que muchas personas limitan sus ingresos no porque el mercado las rechace, sino porque internamente dudan de su merecimiento, subestiman su impacto o temen exponerse. Esta duda interna se traduce en precios bajos, negociaciones evitadas, oportunidades desaprovechadas y una constante sensación de estar pidiendo permiso para prosperar. En contraste, la mentalidad millonaria entiende que el dinero es una forma de retroalimentación, refleja el valor percibido que otros experimentan y ese valor percibido está íntimamente ligado a la claridad y la seguridad con la que una persona se presenta. Tracy subraya que nadie puede generar riqueza sostenida intentando esconderse, minimizarse o disculparse por su ambición. La autoconfianza económica implica asumir la responsabilidad de desarrollar habilidades valiosas y tener el coraje de ofrecerlas con convicción. En esta lección se revela que el valor personal no es estático, puede expandirse deliberadamente mediante el aprendizaje continuo, la práctica consciente y la mejora constante. Tracy insiste en que las personas financieramente exitosas se preguntan de forma recurrente cómo pueden volverse más útiles, más competentes y más relevantes, porque entienden que el mercado recompensa la excelencia, no las intenciones.
Esta orientación hacia el valor transforma la relación con el dinero, que deja de ser un objeto de deseo y se convierte en una consecuencia natural de la contribución. La autoconfianza económica también redefine la manera en que una persona enfrenta el rechazo o la crítica, interpretándolos no como ataques personales, sino como información para ajustar y crecer. Tracy señala que quienes confían en su valor no dependen emocionalmente de la aprobación externa, lo que les permite tomar decisiones más alineadas con sus objetivos a largo plazo. Esta independencia emocional es crucial para la construcción de riqueza, porque protege contra decisiones impulsivas motivadas por el miedo o la necesidad de validación. En esta lección se enfatiza que el valor personal se refleja en los estándares que una persona establece para sí misma, cómo gestiona su tiempo, cómo cumple compromisos, cómo cuida la calidad de su trabajo incluso cuando nadie lo observa. Estos estándares internos crean una reputación externa que, con el tiempo, se traduce en mayores oportunidades y recompensas financieras. Tracy explica que la autoconfianza económica no nace de compararse con otros, sino de medirse contra el propio potencial, un proceso que requiere honestidad y disciplina. Cuando una persona reconoce que siempre puede mejorar, pero también acepta que ya aporta valor significativo, se produce un equilibrio interno que fortalece la toma de decisiones. Esta lección también aborda la relación entre valor personal y negociación. Quienes creen en su valor negocian desde la claridad, no desde la desesperación. Defienden su precio porque entienden lo que ofrecen. Tracy observa que el miedo a pedir lo que se vale suele ser más costoso que cualquier rechazo, porque establece un patrón de concesiones que se acumulan con el tiempo. La autoconfianza económica permite sostener conversaciones difíciles con serenidad, sabiendo que el resultado no define la valía personal. En este punto, la riqueza aparece como una extensión natural de la autoestima trabajada, no como un sustituto de ella. Tracy enfatiza que intentar usar el dinero para compensar una falta de valor interno conduce a ciclos de insatisfacción, mientras que construir valor interno conduce a una prosperidad más estable y significativa. Esta lección invita al oyente a observar su relación con el valor desde una perspectiva madura, preguntándose no cuánto desea ganar, sino en quién necesita convertirse para merecerlo. Porque en la filosofía de Tracy, el ingreso tiende a crecer en proporción directa al valor percibido y a la confianza con la que ese valor se expresa. Así, la autoconfianza económica se revela no como una actitud superficial, sino como una estructura interna sólida que sostiene la riqueza a largo plazo, recordando que cuando una persona se reconoce como creadora de valor, el dinero deja de ser un obstáculo y se convierte en un aliado natural en la construcción de una vida elegida conscientemente. La quinta lección fundamental se manifiesta como una verdad ineludible y a menudo ignorada. La riqueza sostenida no es el resultado de momentos extraordinarios, sino de disciplina aplicada de forma constante a lo largo del tiempo, a través de hábitos que, aunque pequeños en apariencia, moldean destinos completos. Brian Tracy coloca la disciplina en el centro de la mentalidad millonaria, no como una cualidad rígida o castigadora, sino como una expresión de respeto por uno mismo y por los objetivos elegidos. En esta visión, la disciplina es la capacidad de hacer lo necesario incluso cuando no hay motivación, incluso cuando el resultado no es inmediato, incluso cuando nadie está observando. Tracy observa que la mayoría de las personas conoce lo que debería hacer para mejorar su situación financiera, pero pocas desarrollan la consistencia necesaria para sostener esas acciones el tiempo suficiente como para que generen resultados visibles. Esta brecha entre conocimiento y acción es donde se pierden años enteros de potencial. La mentalidad millonaria entiende que el éxito financiero no responde a impulsos esporádicos de entusiasmo, sino a rutinas deliberadas que se convierten en identidad. Tracy subraya que los hábitos financieros reflejan prioridades internas. Cómo se gasta, cómo se ahorra, cómo se invierte tiempo y energía, todo habla de lo que una persona valora realmente. La disciplina, entonces, no se trata de fuerza de voluntad infinita, sino de diseño inteligente del comportamiento, de crear sistemas que faciliten las decisiones correctas y reduzcan la fricción de actuar con coherencia. En esta lección, se revela que la consistencia es más poderosa que la intensidad, porque lo que se hace de manera regular termina superando a lo que se hace de manera extraordinaria pero ocasional.
Tracy explica que las personas financieramente exitosas desarrollan rituales diarios y semanales que sostienen su enfoque, revisan metas, monitorean resultados y ajustan acciones sin dramatismo. Estos rituales crean una estructura invisible que protege el progreso incluso en momentos de cansancio o incertidumbre. La disciplina también redefine la relación con el tiempo, porque enseña a priorizar el largo plazo sobre la gratificación inmediata, una habilidad crucial en un mundo diseñado para distraer y consumir atención. Tracy observa que la capacidad de posponer recompensas es uno de los predictores más fiables de éxito financiero, porque permite invertir hoy para cosechar mañana. Esta inversión no siempre es monetaria, a menudo es emocional y mental, como elegir aprender en lugar de entretenerse, planificar en lugar de improvisar o persistir cuando los resultados aún no se manifiestan. En esta lección, la disciplina aparece como una forma de autocuidado avanzado, una decisión de proteger el futuro propio de los impulsos del presente. Tracy insiste en que la autodisciplina fortalece la autoestima, porque cada acto coherente refuerza la identidad de alguien capaz de cumplir consigo mismo. Esta identidad, una vez consolidada, se convierte en un activo interno invaluable, porque reduce la dependencia de la motivación externa. La consistencia a largo plazo también implica aceptar que el progreso no es lineal, que habrá retrocesos, pausas y ajustes, pero que abandonar el proceso es siempre más costoso que corregir el rumbo. Tracy señala que las personas con mentalidad millonaria no interpretan las interrupciones como fracasos, sino como parte natural de cualquier proceso de crecimiento significativo. Esta perspectiva reduce la culpa y favorece la continuidad, dos factores esenciales para sostener hábitos saludables. En el ámbito financiero, la disciplina se traduce en decisiones repetidas de inversión, ahorro, aprendizaje y mejora, decisiones que, acumuladas, crean un efecto compuesto poderoso. Tracy subraya que el interés compuesto no es solo un principio financiero, sino también un principio conductual. Pequeñas acciones correctas, repetidas durante años, generan resultados que parecen desproporcionados para quienes solo observan el final. Esta lección invita a abandonar la búsqueda de soluciones rápidas y a comprometerse con procesos que honren el tiempo como aliado. La disciplina, en este contexto, no limita la libertad, la construye, porque reduce la necesidad de tomar decisiones constantes y libera energía mental para crear y expandir. Tracy concluye que la verdadera consistencia no es rigidez, sino fidelidad a una visión, una capacidad de regresar al camino una y otra vez con paciencia y determinación. Así, la disciplina, los hábitos y la consistencia a largo plazo se revelan como la arquitectura invisible de la riqueza, recordando que no es lo que se hace una vez lo que transforma la vida financiera, sino lo que se elige hacer cada día, incluso cuando nadie aplaude, incluso cuando el resultado aún no se ve. La sexta lección fundamental introduce un cambio de perspectiva que redefine por completo la relación con el trabajo, el ingreso y la creación de riqueza. Pensar en términos de valor, no de tiempo. Brian Tracy expone que una de las mayores limitaciones financieras modernas es la creencia profundamente arraigada de que el dinero se intercambia principalmente por horas, cuando en realidad se intercambia por resultados, impacto y utilidad percibida. Esta confusión mantiene a muchas personas atrapadas en un techo invisible, trabajando más sin avanzar proporcionalmente, agotándose sin expandir su capacidad de generar ingresos. Tracy señala que quienes desarrollan una mentalidad millonaria comprenden que el tiempo es finito y no escalable, mientras que el valor puede multiplicarse indefinidamente. Desde esta comprensión, el enfoque deja de estar en cuántas horas se trabajan y pasa a estar en qué tan valioso es el resultado producido. Esta lección no desprecia el esfuerzo, pero lo redefine, orientándolo hacia la creación de soluciones que resuelvan problemas significativos de manera eficiente y diferenciada. Tracy observa que las personas financieramente exitosas se preguntan constantemente cómo pueden generar más valor en menos tiempo, cómo pueden mejorar la calidad, el alcance o la utilidad de lo que ofrecen. Esta orientación hacia el valor transforma la manera en que se toman decisiones profesionales porque prioriza el aprendizaje estratégico sobre la actividad repetitiva. En esta lección, se revela que el mercado recompensa la escasez de valor, no la abundancia de esfuerzo. Paga más a quienes resuelven problemas complejos, toman decisiones críticas o generan resultados difíciles de replicar.
Tracy subraya que pensar en términos de valor exige elevar el nivel de pensamiento, abandonar tareas de bajo impacto y concentrarse en actividades que realmente mueven la aguja. Este cambio suele generar resistencia interna, porque obliga a salir de la zona de confort del trabajo conocido y adentrarse en territorios de mayor responsabilidad y visibilidad. Sin embargo, es precisamente en ese espacio donde se expande el potencial de ingresos. Tracy explica que las personas atrapadas en el intercambio tiempo-dinero suelen sentir que nunca es suficiente, mientras que quienes se enfocan en valor comienzan a experimentar una sensación de apalancamiento, donde una decisión correcta puede generar resultados desproporcionados. Esta lección también redefine el concepto de productividad, alejándolo de la cantidad de tareas completadas y acercándolo a la calidad de los resultados obtenidos. Pensar en valor implica preguntarse qué actividades generan el mayor retorno, no solo financiero, sino también de aprendizaje y posicionamiento. Tracy enfatiza que el valor está íntimamente ligado a la especialización. Cuanto más específico y profundo es el conocimiento o la habilidad, mayor es la recompensa potencial. Por eso, la mentalidad millonaria invierte deliberadamente en desarrollar competencias clave que el mercado reconoce y remunera. Esta inversión suele requerir tiempo, esfuerzo y paciencia inicial, pero crea una ventaja competitiva sostenible. En esta lección, también se aborda la relación entre valor y delegación, porque pensar en valor permite reconocer que no todas las tareas merecen la atención directa de la misma persona. Tracy observa que quienes entienden el valor aprenden a delegar o a automatizar actividades de bajo impacto para liberar energía mental hacia decisiones de mayor nivel. Esta capacidad de priorización es una de las diferencias más notorias entre quienes escalan financieramente y quienes permanecen estancados. Pensar en valor también transforma la relación con el precio y la remuneración, porque deja de percibirse como una compensación por tiempo invertido y pasa a verse como un reflejo del impacto generado. Tracy subraya que esta perspectiva permite negociar con mayor claridad y confianza, defendiendo el valor ofrecido sin culpa ni temor. En esta lección, la riqueza aparece como una consecuencia de la capacidad de crear soluciones que importan, no de la cantidad de horas sacrificadas. Tracy insiste en que trabajar duro es admirable, pero trabajar con inteligencia es indispensable para la libertad financiera. Este principio invita a cuestionar hábitos arraigados y a rediseñar la vida profesional desde una lógica de contribución significativa. Pensar en términos de valor también libera emocionalmente, porque rompe la asociación entre agotamiento y merecimiento, permitiendo construir una relación más sostenible con el trabajo. Así, esta lección revela que el camino hacia mayores ingresos no pasa por hacer más de lo mismo, sino por hacer mejor lo que realmente importa. Recordando que cuando una persona aprende a crear valor de forma consistente, el tiempo deja de ser un límite y se convierte en un aliado estratégico en la construcción de riqueza. La sexta lección fundamental introduce un giro profundo en la manera de comprender el trabajo, el ingreso y la libertad financiera, al proponer que la verdadera expansión económica ocurre cuando una persona aprende a pensar en términos de valor y no en términos de tiempo. Brian Tracy explica que una de las programaciones mentales más limitantes en la sociedad moderna es la asociación casi automática entre horas trabajadas y dinero ganado. Una creencia que condiciona expectativas, decisiones profesionales y niveles de ingreso durante décadas. Bajo este paradigma, el tiempo se convierte en la unidad de intercambio principal, y como el tiempo es finito, el crecimiento económico también se vuelve finito. La mentalidad millonaria, en cambio, rompe esta ecuación al comprender que el mercado no remunera el esfuerzo en sí mismo, sino la utilidad, el impacto y la capacidad de resolver problemas relevantes. Esta comprensión redefine por completo el propósito del trabajo. Ya no se trata de llenar jornadas, sino de generar resultados que importen. Tracy subraya que las personas que logran altos niveles de prosperidad desarrollan una obsesión saludable por el valor, preguntándose constantemente qué tan útil es lo que hacen, a cuántas personas beneficia y qué tan difícil sería reemplazar ese aporte. Pensar en valor implica elevar el nivel de responsabilidad, porque exige resultados claros y medibles, no solo presencia o actividad. Esta transición suele ser incómoda, ya que obliga a abandonar la seguridad psicológica de estar ocupado
y enfrentar la pregunta más exigente de estar siendo efectivo. Tracy observa que muchas personas trabajan arduamente durante años, sin aumentar significativamente sus ingresos, porque permanecen atrapadas en tareas de bajo impacto que no incrementan su valor en el mercado. La mentalidad millonaria identifica estas tareas y busca sistemáticamente reducirlas, delegarlas o eliminarlas para concentrarse en actividades que generen mayor retorno. En esta lección, se revela que el valor está profundamente ligado a la capacidad de tomar decisiones, de pensar estratégicamente y de asumir riesgos calculados. Cuanto mayor es el nivel de pensamiento requerido para una tarea, mayor suele ser su recompensa. Tracy explica que pensar en valor también implica invertir deliberadamente en el desarrollo de habilidades escasas y relevantes, porque el mercado recompensa aquello que no es fácil de encontrar. Esta inversión, que muchas veces no ofrece gratificación inmediata, se convierte con el tiempo en una fuente poderosa de apalancamiento financiero. Pensar en términos de valor transforma la relación con el aprendizaje, que deja de ser una actividad opcional y se convierte en una estrategia central de crecimiento económico. Tracy enfatiza que cada nueva habilidad adquirida aumenta la capacidad de generar resultados más significativos y, por ende, mayores ingresos. Esta perspectiva también cambia la manera de medir el éxito diario, porque el progreso ya no se evalúa por la cantidad de horas invertidas, sino por la calidad de los resultados obtenidos. En esta lección, la productividad se redefine como la capacidad de enfocar energía en lo que realmente mueve la aguja, una habilidad que requiere claridad, disciplina y coraje. Tracy señala que pensar en valor permite tomar decisiones más inteligentes sobre el uso del tiempo, priorizando actividades estratégicas incluso cuando son más exigentes mentalmente. Esta priorización crea una sensación de control y propósito que reduce el agotamiento y aumenta la satisfacción profesional. Pensar en valor también redefine la relación con el dinero, porque la remuneración se percibe como una consecuencia natural del impacto generado, no como una compensación por sacrificio. Tracy subraya que esta mentalidad permite negociar con mayor seguridad, establecer precios justos y sostenerlos con convicción, porque están respaldados por resultados reales. En esta lección, la riqueza se presenta como un efecto secundario de la contribución significativa, no como un objetivo aislado. Tracy insiste en que cuando una persona se enfoca genuinamente en crear valor, el mercado responde con oportunidades, reconocimiento y recompensas crecientes. Este principio libera de la trampa del agotamiento constante y abre la puerta a una relación más inteligente y sostenible con el trabajo. Pensar en términos de valor, finalmente, es una invitación a elevar el estándar personal, a preguntarse no cuánto tiempo se está dispuesto a trabajar, sino qué impacto se está dispuesto a generar. Porque cuando el enfoque se desplaza del reloj al resultado, el potencial financiero deja de estar limitado por las horas del día y comienza a expandirse en proporción directa al valor que se aporta al mundo. La séptima lección fundamental conduce al núcleo más profundo de la mentalidad millonaria al revelar que la riqueza sostenida es, ante todo, una cuestión de identidad, de merecimiento interno y de la visión de abundancia que una persona sostiene sobre la vida. Brian Tracy plantea que cada individuo actúa en coherencia con la imagen que tiene de sí mismo, y que esta imagen funciona como un límite invisible que regula cuánto éxito, libertad y prosperidad se permite experimentar. Desde esta perspectiva, el dinero no se gana únicamente con esfuerzo o estrategia, sino con la aceptación interna de que se es digno de recibirlo y de administrarlo con responsabilidad. Tracy observa que muchas personas sabotean inconscientemente su crecimiento financiero porque, en lo profundo, no se perciben como personas prósperas, exitosas o merecedoras de abundancia. Esta desconexión entre deseo y autoimagen genera una tensión interna que suele resolverse reduciendo el ingreso o evitando oportunidades, en lugar de expandir la identidad. La mentalidad millonaria, en cambio, trabaja deliberadamente sobre la identidad, adoptando nuevas creencias, estándares y narrativas personales que permiten sostener niveles más altos de responsabilidad y recompensa. Tracy explica que la identidad no es fija, se construye a través de decisiones repetidas,
hábitos sostenidos y compromisos honrados consigo mismo. Cada vez que una persona actúa en alineación con una versión más elevada de sí misma, refuerza esa identidad emergente. En esta lección, el merecimiento aparece como un concepto clave no en un sentido pasivo o entitlement, sino como la consecuencia natural de convertirse en alguien capaz de manejar el éxito. Tracy subraya que la abundancia exige madurez emocional, porque recibir más implica decidir más, influir más y gestionar más complejidad. Muchas personas temen inconscientemente esta carga y prefieren permanecer en niveles conocidos de ingreso donde las expectativas y responsabilidades son menores. La visión de abundancia, entonces, no se limita a creer que hay suficiente dinero en el mundo, sino a confiar en la propia capacidad de crecer para estar a la altura de nuevas oportunidades. Tracy enfatiza que una visión de escasez contrae la mente, genera competencia destructiva y promueve decisiones a corto plazo, mientras que una visión de abundancia expande la perspectiva, fomenta la colaboración y permite pensar estratégicamente. Esta diferencia se refleja en la forma en que se toman riesgos, se negocia e invierte. En esta lección se revela que la identidad de una persona determina su relación con el éxito. Quienes se ven como aprendices constantes interpretan los desafíos como oportunidades, mientras que quienes se ven como limitados los interpretan como amenazas. Tracy observa que la identidad millonaria se caracteriza por una sensación interna de posibilidad, una disposición a crecer más allá de las circunstancias actuales. Esta disposición no elimina el miedo, pero lo coloca en un contexto más amplio donde no gobierna las decisiones. El merecimiento, en este sentido, se construye mediante la coherencia interna, cumplir promesas propias, mantener estándares elevados y actuar con integridad incluso cuando no hay recompensas inmediatas. Tracy insiste en que la abundancia sostenida requiere una relación sana con el dinero, libre de culpa, resentimiento o idealización excesiva. Cuando el dinero se integra como una herramienta y no como un juicio de valor, la identidad se estabiliza y la toma de decisiones mejora. En esta lección también se aborda el impacto del entorno y de las asociaciones personales en la identidad financiera, porque la visión de lo posible se ve profundamente influenciada por las personas y narrativas que rodean a un individuo. Tracy señala que quienes expanden su identidad buscan deliberadamente entornos que refuercen su visión de abundancia, no para compararse, sino para normalizar niveles más altos de logro. Esta normalización reduce la fricción interna asociada al éxito y facilita su sostenimiento. La visión de abundancia también redefine la relación con el dar, porque quien se percibe como abundante entiende que compartir no disminuye, sino que refuerza la sensación de suficiencia. Tracy subraya que la generosidad consciente es una expresión de identidad, no una estrategia, y que fortalece la relación interna con la prosperidad. En esta lección, la riqueza aparece como una extensión natural de una identidad expandida, no como un trofeo externo. Tracy concluye que cuando una persona se permite verse como alguien capaz de crear, recibir y sostener abundancia, sus decisiones comienzan a alinearse de forma casi automática con esa visión. Así, la identidad, el merecimiento y la visión de abundancia se revelan como el terreno fértil donde las demás lecciones pueden echar raíces, recordando que el verdadero límite financiero rara vez está en el mundo exterior, sino en la imagen interna de quién cree ser y de cuánto cree que puede vivir. La conclusión de este recorrido no llega como un cierre definitivo, sino como una invitación silenciosa a mirar la propia vida con nuevos ojos, porque las ideas exploradas a lo largo de esta narración no buscan ser admiradas, sino vividas. Brian Tracy, a través de The Secrets of the Millionaire Mindset, no propone una fórmula mágica ni una promesa rápida, sino un cambio profundo y sostenido en la forma en que una persona se relaciona consigo misma, con el dinero y con el significado de prosperar. Al regresar al punto de partida, a aquella inquietud inicial que habita en tantas personas que trabajan duro pero sienten que avanzan poco,
se hace evidente que el problema nunca fue la falta de esfuerzo, sino la ausencia de alineación interna. Cada lección ha revelado que la riqueza auténtica se construye desde adentro hacia afuera, desde la mentalidad que origina decisiones, desde la responsabilidad que devuelve el poder, desde la claridad que enfoca la energía, desde el valor personal que se expresa sin disculpas, desde la disciplina que sostiene el progreso, desde el pensamiento orientado al valor y no al tiempo, y finalmente desde una identidad capaz de sostener abundancia sin sabotearla. Este viaje muestra que el dinero no es el enemigo ni el salvador, sino un espejo que refleja patrones internos con honestidad implacable. Cuando esos patrones se transforman, los resultados comienzan a cambiar de forma casi inevitable. La verdadera transformación que propone Tracy no es únicamente financiera, es existencial. Implica pasar de reaccionar a elegir, de justificar a responsabilizarse, de sobrevivir a construir. A lo largo de esta obra se hace evidente que la mentalidad millonaria no está reservada para unos pocos, sino disponible para cualquiera dispuesto a observarse con valentía y a practicar nuevas formas de pensar y actuar de manera consistente. No hay atajos en este proceso, pero sí hay claridad, y la claridad, cuando se sostiene en el tiempo, se convierte en dirección. La riqueza entonces deja de ser un objetivo externo para convertirse en una consecuencia natural de una vida vivida con intención. Esta conclusión no celebra el dinero como fin último, sino como un medio que amplifica lo que una persona ya es. Amplifica disciplina o caos, visión o confusión, generosidad o miedo. Por eso el verdadero trabajo no ocurre en los números, sino en las decisiones diarias aparentemente pequeñas, esas que nadie aplaude, pero que moldean el carácter. Brian Tracy recuerda implícitamente que el éxito financiero sostenido es el resultado de elecciones repetidas correctamente durante un largo período de tiempo, y que cada día ofrece una nueva oportunidad de reforzar la identidad que se está construyendo. Al cerrar este recorrido queda una verdad simple y poderosa flotando en el aire. Nadie cambia su vida financiera cambiando solo su entorno. La cambia cuando eleva su estándar interno. La mente entrenada, la responsabilidad asumida, la visión clara y la disciplina constante forman una combinación que con el tiempo se vuelve imparable. Esta narración no termina aquí, porque su propósito no es cerrar una historia, sino iniciar una práctica. La pregunta final no es cuánto dinero se desea ganar, sino en quién se está dispuesto a convertirse para sostenerlo con integridad y propósito. Porque al final, la riqueza más valiosa no es la que se acumula en cuentas o activos, sino la que se construye en la forma de pensar, decidir y vivir. Y esa riqueza, una vez desarrollada, acompaña a la persona en cualquier circunstancia, recordándole que siempre puede elegir crecer, crear y avanzar, independientemente del punto de partida.